Aprendices, hemos trabajado hasta este punto la maquetación con HTML y CSS pues de una manera práctica, sin seguir como un orden en CSS, con el objetivo de que se ambientaran rápidamente al lenguaje y pudieran ver resultados rápidamente. Sin embargo, es momento de ver formalmente algunas etiquetas y algunos contenidos de CSS, reconociendo la importancia de estos y en pos de que ingresemos rápidamente a nuestro lenguaje JavaScript, donde pues ya vamos a poder ver las interacciones de nuestro sitio web con las presentaciones. En este orden de ideas, pues quiero hacer un repaso rápido y práctico de cómo manipular los selectores o los elementos CSS en 5 o 6 estilos, con ejemplos prácticos. El primero es cómo manipular selectores múltiples. Para ello he desarrollado un sitio re sencillo que tiene 1, 2, 3, 4 secciones, como la venimos trabajando. Sección, otra sección, otra sección y otra sección. 4 secciones con diferente contenido. Aquí tenemos la primera sección que tiene una imagen, la segunda tiene unos párrafos y una etiqueta spam, la tercera tiene una lista UL y unos elementos li, y la cuarta sección tiene un título y un párrafo, como la podemos observar específicamente en nuestro ejemplo. Y con ellos pues haré diferentes ejemplos para que veamos la forma como puedo manipular los diferentes selectores de forma eficiente ante mi necesidad de desarrollo de código. Bueno, primer elemento, ¿cómo manipular múltiples selectores? Esquema, selector, selector. Voy a ir al ejemplo práctico y vamos a explicarlo. Entonces para ello voy a descomentariar aquí el código, voy a guardarlo y vamos a recargarlo de forma tal que, como observamos, casi todos los elementos tienen esa maquetación que le acabo de aplicar, pero veámosla en detalle. ¿Qué le estoy diciendo allí? Que a todos los selectores P, a todos los selectores tipo spam y a todos los selectores tipo section les aplique este fondo de color y este tipo de letra. Vamos al código. Observemos que tengo elementos P en todas las secciones. Tengo acá, tengo aquí y también tengo section. Y puedo ir a un detalle más. Voy a quitar section y solamente voy a colocar el elemento H1 para que sea como mejor ejemplo. Entonces al H1, que está en alguna de las secciones, le voy a aplicar esa misma maquetación. A los párrafos, la etiqueta spam y H1 le voy a aplicar esa misma maquetación. Voy a cambiar aquí un color que lo veamos un poco más. Listo. Y recarguemos para que observemos. Entonces mire la independencia que me permite. Le aplica solamente esa maquetación a los elementos que yo le he seleccionado, en este caso los párrafos, título y párrafo, y a la etiqueta spam. Etiqueta, bueno, la spam de la gráfica también la tiene, de la imagen, perdón, también la tiene, ahí se logra ver. A los P de párrafo, a este P de párrafo y al título. H1. Voy a quitarla y solamente se la voy a aplicar al elemento párrafo y al elemento spam. Entonces ya el H1 no lo tiene, me permite sin tener que ver con diferentes secciones poder manipular la maquetación global para diferentes etiquetas. Ejemplo 2. Combinando selectores. En este caso la sintaxis será selector espacio selector. Voy a comentariar esto. Y voy a descomentariar para el ejemplo. Para este caso, solamente quiero en las secciones donde haya párrafo, colorear en rojo. Si observamos el código, las secciones que tienen párrafo no son todas. Esta sección primera no tiene párrafo, P. La sección segunda sí tiene párrafo.
La sección tercera no tiene párrafo y la sección cuarta sí tiene párrafo. Entonces, solamente quiero específicamente que aquellas secciones que tengan párrafo tengan una maquetación como la que le acabo de dar. Y en efecto, esa etiqueta me permite hacer ese tipo de maquetación como tan detallada. Bueno, tercer ejemplo práctico de cómo manejar los selectores. Con selectores de descendencia. En aquellas etiquetas de HTML que son contenedoras, que tienen un selector padre y también un selector hijo. Ejemplo práctico de esto, la típica etiqueta de esa índole, voy a comentarle primero esto acá, para el ejemplo. Típica etiqueta de esa índole es la famosa etiqueta UL, que sabemos que es una etiqueta contenedora cuyos hijos son los componentes li. En este caso, solamente quiero maquetar específicamente un elemento li dentro de la sección UL. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer también? Cuando hay etiquetas contenedoras. UL, su mamá, mayor que su hija o su hijo contenedor y aplicando la maquetación que desee. Entonces, obsérvese que solamente le está aplicando a los hijos, pero inclusive con ese signo mayor puedo ir un poco más allá. Supongamos que yo tenga acá, dentro de todos los elementos, a su vez, padre, hijo y nieto. Entonces, quiero maquetar específicamente el nieto de una manera y los padres e hijos de otra. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Ahí a nuestra ayuda aparece la famosa etiqueta span que les mencionaba anteriormente. No es un elemento que signifique nada en sí mismo. No es como párrafo, que es para párrafos, IMG, que es para imágenes. Realmente span no te va a pintar nada, ni te va a ubicar nada. Span se utiliza o se recicla para poder llegar al detalle de elementos en los cuales no tengo cómo mostrarlos en HTML. ¿Sí? Por ejemplo, para este caso, yo quiero poder manipular el papá, el hijo y el abuelo. Entonces, ¿cómo hago para determinar qué está haciendo el abuelo? Entonces, una solución sencilla es utilizar la etiqueta span. Y lo haría aquí entonces, papá mayor que hijo, mayor que abuelo, mayor que nieto, perdón, no haya confusión. Y solamente ese elemento, entonces la maquetación. Voy a cambiarle la maquetación, colocarle un amarillo, colocarle a este un rojo para que veamos el cambio. Guardemos la información y recarguemos nuestro sitio web. Entonces, nótese que ahí utilizando esa jerarquía puedo maquetar específicamente cada uno. Bueno, también tenemos los atributos ID, ya conocidos por muchos, que son muy parecidos a los atributos class, pero se manejan de esta manera. Sección en vez de class ID y el nombre del atributo. ¿Cómo lo trabajo? En este caso, para trabajarlo con CSS, simplemente lo que hago es llamarlo con la tecla especial numeral. Voy a comentar este código. La tecla especial numeral. Numeral especial es cuando está refiriéndose a un ID. Y en este caso, pues para esa le voy a colocar un borde sólido y el gris. Manipulando entonces capas con IDs. ¿Correcto? Numeral. Pero lo recomendable no es utilizar ID en CSS. Lo recomendable es utilizar la palabra reservada class. ¿Por qué? Más adelante esa etiqueta ID va a ser fundamental para que podamos programar en JavaScript. Entonces nos puede generar un conflicto cuando lo requiramos y necesitemos diferenciar el CSS del JavaScript. Por lo tanto, la recomendación de oro siempre es que utilicemos class para maquetación y ID para JavaScript. Por lo tanto, yo no voy a utilizar
ID sino class, y en ese caso ya lo hemos trabajado. Simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de el numeral, colocar el punto que hace referencia a la clase. Para que veamos que hay un cambio, voy a cambiarle acá el color. Y en efecto, pues el comportamiento debe ser exactamente el mismo. Puedo también, obviamente, con ese elemento class, manejar lo que ya íbamos manejando de ir al detalle. Entonces, por ejemplo, puedo también ir invocando la clase, punto clase, y un elemento que está dentro de la clase. En este caso, el h1, para colocarle, digamos, un naranja. Revisemos. La clase está aquí, se llama especial. Dentro de ella hay dos elementos, h1, que es el título, y el p de párrafo. Pero quiero maquetar específicamente esto. E inclusive puedo ir a un detalle más utilizando clases, y es nuevamente decirle, si no es una etiqueta pues que tenga jerarquía, que la etiqueta P va a tener otro color. Y logramos, mire, el detalle de manejar a ese nivel de jerarquía los elementos.